Julio y agosto de 2025 estuvieron lejos de ser tranquilos en el mundo de las finanzas y hoy desglosaremos los principales datos económicos, tendencias de mercado y titulares corporativos de estos 2 meses clave del verano. Desde la moderación de la inflación y las señales de la Reserva Federal hasta hitos bursátiles y grandes salidas a bolsa, hay mucho que cubrir, así que vamos a ello. Julio trajo noticias alentadoras en el frente inflacionario. El crecimiento de los precios al consumidor en EU continuó moderándose. El IPC general aumentó alrededor de un 2,7% interanual, aproximadamente la misma tasa que en junio. Esto representó una marcada caída respecto a la alta inflación de los últimos años y situó la cifra a solo un punto porcentual del objetivo del 2% de la Fed. Con las presiones de precios en descenso, la Reserva Federal optó por mantener estables las tasas de interés. En su reunión de finales de julio, la Fed mantuvo su tasa de fondos federales en 4,25% a 4,50%, sin cambios por quinta vez consecutiva. El Banco Central señaló que, si bien la economía se había moderado y el desempleo seguía bajo, la inflación sigue algo elevada. Cabe destacar que el Banco Central Europeo adoptó un enfoque similar. A fines de julio dejó sus tasas sin cambios en 2%, después de que la inflación de la eurozona alcanzara finalmente el objetivo del 2% tras un año de recortes. En conjunto, los banqueros centrales en julio predicaron paciencia y dependencia de los datos, preparando el terreno para posibles cambios de política en otoño. Wall Street estuvo en auge en julio. Los principales índices estadounidenses subieron con fuerza, impulsados por el optimismo en torno a la moderación de la inflación y la esperanza de que pronto se reduzcan las tasas de interés. De hecho, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron repetidamente en máximos históricos durante el mes. A finales de julio, el S&P 500 había subido aproximadamente un 7 a 8% en el año y el Nasdaq casi un 9%, con los gigantes tecnológicos de los Magnificent Seven liderando la carga. En resumen, el sentimiento del mercado en julio se volvió claramente alcista, ya que la menor inflación elevó las expectativas de que el próximo movimiento de la Fed fuera un recorte de tasas, no un aumento. La temporada de resultados del segundo trimestre comenzó a mediados de julio y dio a los inversores motivos para celebrar. La mayoría de las empresas estadounidenses superaron las expectativas, especialmente en el sector tecnológico. A principios de agosto, las ganancias del S&P 500 iban camino de crecer más del 10% interanual, muy por encima del modesto aproximadamente 3% que habían pronosticado los analistas. Este sorpresivo crecimiento se debió en gran parte a los impresionantes beneficios tecnológicos. Los sectores de tecnología de la información y servicios de comunicación vieron un crecimiento de beneficios superior al 20%, gracias a la fuerte demanda y a los aumentos de productividad impulsados por la IA. A finales de julio, Microsoft reportó resultados sobresalientes, con grandes aumentos en ingresos relacionados con la nube y la inteligencia artificial. Estos resultados ayudaron a impulsar al mercado a nuevos máximos. De manera similar, Alphabet, Google y otros de los Magnificent Seven señalaron un crecimiento sólido, reforzando la confianza del mercado. Más allá de la tecnología, más del 80% de las empresas que reportaron superaron las estimaciones, mostrando resiliencia en sectores como finanzas, salud e inmobiliario. La temporada de resultados de julio resultó mejor de lo temido, y la perspectiva de crecimiento continuo mantuvo a los inversores en actitud compradora. Después de años de sequía en la SOPI, el debut de Figma a finales de julio explotó en escena. Pero la reacción del mercado ocultó una verdad más preocupante sobre a dónde fue realmente el dinero. Figma fijó el precio de su OPI en solo $33 por acción, lanzando aproximadamente 36 millones de acciones, la mayoría provenientes de accionistas existentes, no de la propia empresa. Esto recaudó alrededor de $1.200 millones, pero con un detalle: los principales beneficiarios fueron los insiders y los primeros inversionistas, no la empresa ni los nuevos accionistas públicos. Los bancos colocadores pagaron efectivamente a los primeros inversionistas $1.200 millones a $33 por acción y luego revendieron esas acciones al público. Las acciones de Figma abrieron cerca de $85 y subieron brevemente hasta 136, generando un margen estimado de $4.000 millones.
con un salto del 250%. Uno de los mayores perdedores, la Fundación Comunitaria de Marín, fondo de donaciones de MSF, una organización sin fines de lucro a la que el cofundador Evan Wallace había donado 13,4 millones de acciones justo antes de la OPI. Vendieron a $33 cada una, obteniendo 440 millones, pero al precio de apertura, esas acciones valían 1.400 millones. En efecto, dejaron sin realizar casi $1.000 millones que podrían haber apoyado ayudas para incendios, inundaciones y otras causas importantes. En resumen, no fue solo codicia, fue estructural. El proceso de OPI fijó un precio bajo que benefició a insiders y banqueros, mientras privó a vendedores públicos e incluso a una institución filantrópica de miles de millones. Conforme avanzaba agosto, todas las miradas en el mundo financiero se centraron en los próximos movimientos de la Reserva Federal. Con la inflación cercana al 3% y señales de enfriamiento económico, los mercados se mostraron cada vez más confiados en que la Fed finalmente comenzaría a recortar tasas tan pronto como en la reunión de septiembre. A mediados de agosto, los precios al consumidor subieron solo un 0,2% en el mes, y la inflación anual resultó ligeramente por debajo de lo previsto. Aunque no hubo reunión oficial en agosto, la Fed dio muchas señales. El discurso de Jerome Powell en Jackson Hole a finales de agosto fue especialmente esperado. Sería su última aparición en este simposio antes de que termine su mandato en 2026. En su discurso, Powell adoptó un tono equilibrado. Reconoció que la inflación aún estaba un punto porcentual por encima del objetivo del 2% y podría repuntar a corto plazo, lo que impedía cantar victoria. Pero también señaló que la economía se estaba enfriando y el mercado laboral mostraba señales de debilidad, lo que podría aumentar el desempleo si la política era demasiado restrictiva. Powell recalcó que la Fed seguiría siendo dependiente de los datos, manteniendo abiertas todas las opciones para un primer recorte de tasas en años. Agosto también trajo una serie de resultados corporativos, fusiones y titulares curiosos. Amazon fue uno de los ganadores al anunciar una gran expansión de su servicio de entrega de comestibles en el mismo día. En contraste, la cadena de restaurantes Cava, que había salido a bolsa en junio, publicó un informe de ganancias decepcionante y sus acciones cayeron 17%. En el ámbito especulativo, la recién fusionada Paramount Skydance subió inexplicablemente un 40% en un solo día sin noticias, mostrando que el frenesí tipo meme stocks aún persiste. Y en una sorprendente historia tecnológica, la startup de IA Perplejidad ofreció $34.500 millones en efectivo para comprar el navegador Chrome de Google. La acción de Alphabet subió con la noticia, aunque los analistas descartaron la posibilidad de aprobación regulatoria. Fue un recordatorio de cómo el auge de la inteligencia artificial está sacudiendo las normas de la industria. En el escenario internacional, varios acontecimientos en julio-agosto atrajeron la atención de los mercados financieros. Las tensiones comerciales estuvieron en el centro. En agosto, EU y China acordaron extender su tregua arancelaria por otros 90 días, evitando un fuerte aumento programado de tarifas. Esta extensión fue crucial. Impidió que las tarifas de Estados Unidos sobre bienes chinos se dispararan a niveles punitivos, dando respiro a los fabricantes chinos y evitando un nuevo golpe de precios para los importadores estadounidenses. Sin embargo, la economía china no lució bien. En julio, experimentó su mes más débil del año, con la producción industrial y las ventas minoristas en sus niveles más bajos desde 2024, quedando por debajo de las expectativas y mostrando pérdida de dinamismo en la segunda mayor economía del mundo. Las tarifas de Trump, el mercado inmobiliario en crisis y la débil confianza del consumidor fueron factores clave. Mientras tanto, en el mercado petrolero se desarrolló una dinámica interesante que afectó las expectativas inflacionarias. La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, anunció fuertes incrementos de producción durante el verano, incluido un aumento de 547,000 barriles diarios para septiembre. Uno esperaría que tal aumento presionara los precios a la baja, pero el crudo se mantuvo firme alrededor de $68 a $70 en agosto. De hecho, el Brent subió respecto a los mínimos de primavera gracias a la demanda global constante y a los bajos inventarios. Al finalizar el verano de 2025,
inversores y responsables de política económica estaban asimilando 2 meses intensos. En Estados Unidos, la narrativa fue mayormente positiva. La inflación bajó de forma significativa sin frenar el crecimiento. La Reserva Federal estaba al borde de un giro hacia recortes de tasas, y los mercados bursátiles alcanzaron máximos históricos gracias a sólidas ganancias y renovado apetito por el riesgo. Vimos el regreso de la emoción por las OPI con Figma y otras, aunque no sin volatilidad. También quedó claro que persisten desafíos, desde escándalos corporativos que ponen a prueba la gobernanza hasta vientos en contra en la economía china que podrían repercutir en Estados Unidos. La pausa de fin de verano en el rally mostró que los inversores no están complacientes, sino evaluando cada nuevo dato en un entorno muy fluido. Ahora todas las miradas se dirigen a septiembre y al otoño. ¿Cumplirá la Fed con el esperado recorte de tasas? ¿Podrá sostenerse la euforia bursátil si los datos o las ganancias se enfrían? ¿Cómo influirán los problemas internacionales en el panorama financiero global? Una cosa es segura: tras un verano candente en clima y mercados, el escenario está listo para un otoño lleno de acontecimientos.